Las reglas eran simples, al menos sobre el papel. 15 preguntas, 4 opciones por cada una, 3 comodines, un solo participante frente a millones de espectadores, y al final del camino, una cifra tan grande que hacía temblar incluso a quienes solo la escuchaban. 1.000.000 de libras. Durante años el programa había construido una promesa muy clara. Todo dependía del conocimiento, del control emocional y de la capacidad de resistir la presión. Nada más, nadie podía ayudarte, nadie podía intervenir. Estabas solo frente a la pregunta, o eso creía todo el mundo. Aquella noche, Charles Ingram entró al plató sin levantar ninguna sospecha. No era una celebridad, no era un genio conocido, no era especialmente carismático, era simplemente un concursante más. Saludó con educación, se sentó, respiró hondo y comenzó a jugar. En las primeras preguntas parecía perdido. Dudaba, se corregía, usaba comodines demasiado pronto. Para el espectador medio, Charles Ingram era el típico ejemplo de alguien superado por la presión, alguien que probablemente no llegaría muy lejos. Pero conforme el dinero aumentaba, algo empezó a cambiar. No de forma brusca, no de manera evidente. Fue una transformación sutil. Las dudas seguían ahí, pero las respuestas correctas también. Siempre, sin excepción. Lo extraño no era que acertara, lo extraño era cómo lo hacía. Porque si uno observa con atención, hay momentos en los que la realidad no falla, pero tampoco encaja. Y es en ese espacio, en ese pequeño desajuste, donde nace lo que nadie ve a simple vista. La zona ciega. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquella noche. Si este tipo de historias te interesa, si te atraen los casos donde lo invisible lo cambia todo, suscríbete. Zona Ciega acaba de empezar. Para entender por qué este caso fue tan impactante, hay que comprender primero el juego. ¿Quién quiere ser millonario? No era un simple concurso de preguntas y respuestas, era un experimento psicológico retransmitido en horario de máxima audiencia. 8 personas comenzaban cada programa, solo una conseguía sentarse en la famosa silla caliente. Para lograrlo, debían ganar una prueba previa llamada el dedo más rápido, donde el margen de error se medía en décimas de segundo. No bastaba con saber la respuesta, había que pensar rápido bajo presión. Una vez en la silla, el concursante tenía todo el tiempo del mundo. Podía reflexionar durante minutos, incluso horas, y esa aparente ventaja escondía una trampa. Cuanto más tiempo pasaba, mayor era la presión. Cuanto más dinero había en juego, más costaba respirar. Cada respuesta correcta duplicaba la cantidad acumulada. Al principio las cifras parecían irrelevantes, pero conforme avanzaba el juego, cada decisión podía cambiar una vida entera, y el miedo empezaba a pesar más que el conocimiento. A finales de los años 90, el programa se había convertido en un fenómeno global. En el Reino Unido, millones de personas se reunían frente al televisor para verlo. No era solo entretenimiento, era un ritual colectivo. Y como todo sistema que se repite miles de veces, acabó generando algo inevitable. Personas que aprendieron a leerlo, a entender sus tiempos, sus patrones, sus debilidades. Charles Ingram no era un experto en cultura general. No destacaba por una memoria prodigiosa ni por una rapidez mental extraordinaria. De hecho, en su vida cotidiana no había nada que lo señalara como un futuro millonario televisivo. Pero Charles tenía algo más importante. Formaba parte de un sistema que conocía el juego desde dentro, y eso cambia por completo las reglas. Ninguna estafa compleja funciona con una sola persona. Siempre hay roles, siempre hay una estructura. En este caso, el plan descansaba sobre 3 figuras clave. Charles Ingram era la cara visible, el hombre sentado frente a las cámaras. Su papel era interpretar la duda, verbalizar las opciones, parecer inseguro y ganar tiempo. No debía parecer brillante, debía parecer humano. El segundo elemento era su esposa, Diana. Ella no estaba bajo los focos, pero su papel era fundamental. La familia había participado en el programa en múltiples ocasiones. Conocían el proceso de selección, la dinámica del plató, el ritmo del presentador, sabían cómo funcionaba el sistema porque lo habían vivido desde dentro. Habían practicado, habían analizado, incluso tenían en casa réplicas del famoso dedo más rápido. No eran aficionados improvisados, eran jugadores experimentados. La tercera pieza del plan era la más invisible de todas, un hombre sentado entre el público, sin protagonismo, sin cámaras apuntándole. Su función era tan simple que resultaba brillante en su simplicidad. No necesitaba hablar, no necesitaba gestos, no necesitaba contacto visual, solo debía hacer una cosa: toser. El plan era preciso. Charles leería las opciones en voz alta. Probaría diferentes respuestas. Cuando pronunciara la correcta, el hombre del público tosería. Una señal natural, imperceptible, perfectamente integrada en el ambiente de un estudio lleno de gente. No era una tos exagerada, no era repetitiva. Era exactamente lo suficientemente normal como para pasar desapercibida. Ese era el detalle clave, el punto ciego del sistema. Y nadie lo vio venir.
El 12 de septiembre de 2001, el plató estaba lleno, las cámaras listas, el presentador sonreía con la naturalidad de quien ha hecho ese trabajo cientos de veces. 8 concursantes esperaban su turno. La prueba del dedo más rápido apareció en pantalla. Una pregunta aparentemente sencilla. Los dedos volaron sobre los botones. Silencio absoluto. Charles Ingram fue el más rápido. Menos de 4 segundos. Suficiente para sentarse en la silla caliente. Las primeras preguntas no levantaron sospechas. Dudó, cambió de opinión, usó comodines demasiado pronto. A ojos del público no era un candidato fuerte. De hecho, parecía que no llegaría muy lejos. Pero a partir de cierto punto, algo empezó a repetirse. Charles leía las opciones, hablaba en voz alta, decía que no estaba seguro. Y entonces, acertaba. Una vez puede ser suerte. 2 veces, coincidencia. Pero cuando el patrón se repite una y otra vez, la casualidad empieza a perder fuerza. En la pregunta 7, Charles parecía completamente perdido. Murmuró varias opciones. Cuando mencionó la correcta, se escuchó una tos. Ingram se detuvo. Cambió su elección. Respuesta correcta. En la pregunta 10 ocurrió lo mismo. Duda extrema. Silencio. Lectura en voz alta. Tos. Cambio de decisión. Acierto. Desde fuera, nadie lo notó. Una tos en un estudio de televisión no llama la atención, pero la repetición era quirúrgica. Charles llegó a la última pregunta sin apenas ayudas. La cifra en pantalla era irreal. 1 millón de libras. Admitió no tener idea. Barajó respuestas sin convicción. Y entonces se escuchó la última tos. Ingram se inclinó hacia adelante, miró la pantalla y eligió correctamente. El público estalló. La historia parecía perfecta. Un hombre normal venciendo al sistema. Pero el sistema había registrado algo más. Detrás de las cámaras, el ambiente era distinto. El presentador llevaba años haciendo el programa. Había visto de todo. Personas brillantes, personas derrumbadas, jugadores estratégicos, pero nunca algo así. Dudas constantes combinadas con un porcentaje de aciertos absoluto no cuadraban. Esa misma noche, el equipo técnico revisó la grabación. No buscaban nada concreto, solo querían entender qué había pasado. Y entonces lo escucharon. Una tos, otra más. Decidieron aislar el audio, subieron el volumen, analizaron cada segundo. El patrón apareció con claridad. Cada vez que Charles mencionaba la respuesta correcta, alguien tosía. Nunca antes, nunca con las incorrectas. Los ingenieros de sonido localizaron el origen. Siempre el mismo punto del público, siempre el mismo asiento. El cheque fue retenido. La policía fue avisada. No hizo falta una confesión. No hizo falta un delator. La grabación hablaba por sí sola. El juicio fue breve. Demoledor. La acusación solo tuvo que reproducir el vídeo, una y otra vez. El jurado no tardó en entenderlo. El veredicto fue claro. Culpables de fraude. Charles Ingram no fue a prisión, pero perdió todo lo demás. Su carrera militar terminó, su nombre quedó marcado. La prensa lo convirtió en un símbolo del engaño. Su vida nunca volvió a ser la misma. Nunca admitió haber hecho trampa. Hasta hoy sostiene que todo fue una coincidencia, un montaje, una injusticia. Pero la grabación sigue ahí. Inmutable. La historia de Charles Ingram no trata solo de un fraude televisivo. Trata de cómo los sistemas más sólidos siempre tienen puntos ciegos, pequeños detalles que nadie vigila porque parecen demasiado normales para ser peligrosos. Una tos, un segundo de duda, un sonido cotidiano y una vida entera que se derrumba. Esto es Zona Ciega, historias reales donde lo invisible lo cambia todo. Si quieres más relatos así, suscríbete. Esto acaba de empezar. Hasta el próximo capítulo.